Muy buenas chicos, con ustedes la licenciada Xiomara Yestas del Instituto Oficial 1 de Mayo de 1954 CEMED, impartiendo el espacio curricular Lenguaje y Pensamiento Crítico. Vamos a dar apertura a la clase con las reglas básicas de la lectura, redacción y expresión oral. Cuando hablamos de comprensión lectora, nos referimos a la capacidad que posee cada uno de entender textos escritos de distinta naturaleza, asimilando el mensaje que el texto contiene. Esquema sobre los niveles básicos de comprensión lectora. Tenemos lo que es el nivel literal. En el nivel literal, para poder comprender un texto en su totalidad. El nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor quiera comunicar. El nivel crítico es aquel que valora, proyecta y juzga tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de recurrir a su sentido común. Y tenemos lo que es el nivel creativo. Creamos a partir de la lectura. Introducción al reporte de la lectura. ¿Qué es un reporte de la lectura? ¿Qué diferencias existen entre un resumen y un reporte de lectura? El resumen no permite el parafraseo de las ideas del autor, el reporte de la lectura sí. Es decir, en el resumen usted simplemente escribe de manera más específica lo que el escritor pues ha redactado sin cambiarles palabras ni sentido. Sin embargo, usted cuando hace un reporte, usted puede parafrasear con sus propias palabras, sus propias ideas. Normas básicas que se debe de considerar durante la lectura y la redacción del reporte. Número 1. Lee el libro 2 veces. Luego, decide si quieres escribir un reporte que resuma los personajes y la historia o uno que se enfoque en un tema, una idea o concepto dentro de la historia que sea repetitivo en particular, es decir, buscando las ideas principales. Haz un resumen como referencia personal que muestre la idea principal de cada párrafo apoyado por una o más ideas secundarias y algunos detalles importantes. Estructura el reporte para incluir un párrafo de introducción, al menos de 3 párrafos que brinden el cuerpo y un párrafo de conclusión que resuma los pensamientos finales y un cierre al reporte. El reporte expositivo. Expositivo. Se exponen los hechos o situaciones en forma ordenada de acuerdo al objetivo. ¿Qué características tiene? Bueno, son escritos que informan, dan a conocer algo, reflejan una opinión o explican un tema. Siempre debe de usarse un lenguaje culto, formal y preciso. La intención comunicativa de estos textos es de lo más variada. Informar, transmitir un conocimiento, dar una opinión, explicar el resultado de un estudio o investigación, reflexionar sobre un tema, etc. Las funciones lingüísticas que predominan son referencial, apelativa, y tenemos lo que es la metalingüística. En la referencial, porque siempre da información. La apelativa, pues pretende influir en el receptor. Y en la metalingüística, cuando el lenguaje se usa para hablar del mismo lenguaje, es decir, cuando se enseña un idioma. Estructura del reporte. Organización del contenido. Debe de constar siempre de 4 partes fundamentales, que es la introducción, llamada presentación, prólogo o prefacio. Tenemos el desarrollo, también se le conoce como exposición del tema, en donde el orden es muy importante. Tenemos la conclusión, en la que se resume el tema, y tenemos lo que es la bibliografía.
lista de documentos utilizados para la elaboración del reporte. Normas en la redacción del reporte expositivo. Tenemos objetividad. El autor está fuera del texto, no se utiliza la primera persona, es decir, no da su opinión. Es más importante la información que la opinión. Claridad y organización. Aquí es muy importante tener bien ordenadas las ideas antes de escribir. Tenemos las ideas se ordenan en párrafo. Cada párrafo puede comenzar con una afirmación general que luego se desarrollará, una pregunta retórica que sirve para presentar lo que se va a explicar. Cada párrafo debe de relacionarse con otros. Esto lo ayuda a través de los conectores. En los textos expositivos se suelen emplear tecnicismos. ¿Cómo hacer un reporte de lectura? Primero, nombre del autor y nombre del escrito. Luego lo que es la ficha bibliográfica. Estos son datos de la fuente de donde procede la información. Tenemos objetivo del autor. ¿Qué se pretende lograr con la divulgación del texto? Tema central o temas centrales. ¿A qué se refiere el texto? Ideas centrales. ¿Cuál es la esencia del contenido en cada párrafo? Consideraciones personales. Aquí, en este sentido, uno adopta una postura ante el texto y le expone buscando respaldarla con argumentos. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.